La marca en mi espalda ardía más que el alcohol en mi sistema. Una línea roja y fina que se sentía como un cañón. Cuando Mateo, con la inocencia intacta de un domingo por la mañana, señaló hacia ella mientras me vestía, su voz era pura y genuina preocupación. No sospecha. ¿Qué te pasó ahí? Y las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Una mentira tan estúpida, tan frágil, que se hizo añicos en el aire en el momento en que la pronuncié. Ah, eso. Fue un gato. Uno callejero que intenté acariciar. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Vi cómo su rostro no cambiaba a la ira, sino a algo mucho peor. Una desolación instantánea, como si el suelo bajo sus pies se hubiera licuado. Sus ojos, que siempre me habían mirado con la calma de un lago profundo, de repente reflejaban un abismo. Y entonces, pronunció la frase que se convirtió en el epitafio de lo que éramos, con una voz tan baja que apenas era un susurro. Pero nosotros ni siquiera tenemos un animal. Fue como si esa simple verdad hubiera absorbido todo el oxígeno de la habitación, dejándonos a ambos asfixiándonos en el vacío que habíamos creado. Si esta historia ya ha comenzado a resonar contigo, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes desde qué rincón del mundo me estás acompañando. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas silenciosas es el primer paso para encontrar la paz. Hubo un tiempo en que este apartamento en el corazón de la Ciudad de México era nuestro universo entero. Un lienzo en blanco que pintábamos cada día con risas y sueños compartidos. Recuerdo el olor a pintura fresca mezclado con el café de la mañana, y cómo el sol se filtraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire como si fueran pequeñas galaxias danzantes, solo para nosotros. Mateo y yo éramos arquitectos de esa vida, no solo de edificios. Cada mueble tenía una historia. Cada rincón guardaba un secreto de medianoche. Cada plato que cocinábamos juntos era una celebración de nuestra unión. Éramos esa pareja que la gente mira con una mezcla de envidia y esperanza, creyendo que el amor podía ser, de hecho, una fortaleza inexpugnable. Durante 6 años, construimos muros sólidos de complicidad y pasión, convencidos de que nada, absolutamente nada, podría derribarlos. Creíamos en la permanencia, en el para siempre que se susurra en la oscuridad, sin darnos cuenta de que las estructuras más fuertes pueden erosionarse desde dentro, en silencio, sin un solo temblor que anuncie el derrumbe. La erosión fue lenta, casi imperceptible, como el goteo constante de agua sobre una piedra. La pasión avasalladora se transformó en una comodidad predecible, y el confort se convirtió en una anestesia. Nuestras conversaciones, que antes eran exploraciones del alma del otro, se redujeron a una logística doméstica. ¿Pagaste la luz? ¿Qué hay para cenar? No olvides sacar la basura. Los besos se volvieron automáticos, un punto al final de una frase en lugar de un poema entero. El silencio dejó de ser un espacio de conexión para convertirse en un abismo lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Nos sentábamos a cenar y el único sonido era el de los cubiertos contra los platos, un metrónomo marcando el tiempo de un amor que se estaba desangrando lentamente. Yo lo miraba a través de la mesa y veía a un extraño con el rostro del hombre que amaba. Y lo peor era que cuando él me devolvía la mirada, yo sabía que veía exactamente lo mismo. Un fantasma familiar habitando el cuerpo de la mujer con la que había decidido compartir su vida. Me sentía como un borrador, una versión pálida y desechada de la mujer que había soñado ser. A mis 32 años, la vida se había vuelto una paleta de grises, y yo era la principal responsable de haber borrado todos los colores. La apatía se había instalado en mis huesos, y culpaba a Mateo, a nuestra rutina, a las paredes de ese apartamento, por el vacío que sentí. Era más fácil culpar al exterior que admitir que la fuente de esa sequía emocional estaba dentro de mí. Cargaba con un dilema moral que me partía en dos. La lealtad a este hombre bueno, a esta historia que habíamos construido, y un deseo desesperado y egoísta de sentir algo, cualquier cosa, que me recordara que seguía viva. Quería sentir el pulso acelerado, la adrenalina del riesgo, el calor de un deseo que no fuera una simple costumbre. Esa necesidad de romper la monotonía se convirtió en un monstruo hambriento en mi interior, uno que estaba dispuesta a alimentar sin importar el costo, sin darme cuenta de que el precio sería la paz de la única persona que, en su silencio, quizás todavía luchaba por mantenerme a flote. Aquella noche, la frustración fue un nudo en mi garganta. Después de otra cena silenciosa donde cada bocado sabía a resignación, salí con la excusa de ver a unos amigos, pero en realidad huía de mí misma, de nosotros. El bar estaba lleno de ruido, de vidas ajenas vibrando con una energía que yo había perdido. Y en ese caos, encontré una distracción, un conocido cuyo nombre apenas recordaba. No fue un acto de deseo,
Fue un acto de desesperación, un grito silencioso contra la monotonía que me ahogaba. Fue la necesidad de sentir una piel diferente, de escuchar una voz que no estuviera cargada de años de historia y decepciones no verbalizadas. La noche en sí fue un borrón insignificante, un paréntesis olvidable en mi vida, pero dejó su marca. Ese arañazo en mi espalda no era solo una herida física, era la manifestación tangible de mi traición, una firma escarlata de mi fracaso silencioso, un recordatorio permanente de que había cruzado una línea, no hacia la libertad, sino hacia una jaula de culpa mucho más pequeña y oscura. La mañana siguiente a la mentira, el apartamento, que siempre había sido nuestro refugio, se transformó en un territorio hostil. El silencio ya no era pasivo, era un arma. Mateo no gritó, no me acusó, simplemente se retiró. Su presencia se volvió la de un fantasma que compartía mi espacio vital. Se mudó al sofá sin decir una palabra, y el sonido del colchón hundiéndose bajo su peso en la otra habitación era una tortura cada noche. Era un exilio autoimpuesto dentro de nuestra propia casa. Empezó a comer a deshoras, evitando coincidir conmigo en la cocina. Dejaba su plato en el fregadero y desaparecía. El espacio entre nosotros se hizo físico, medible en pasos, en metros de pasillo que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Su indiferencia era un castigo mucho más cruel que cualquier confrontación. Me estaba obligando a vivir con el eco de mi patética mentira, a ahogarme en el veneno que yo misma había creado, demostrándome que el desprecio más profundo no se grita, se actúa en un silencio glacial y metódico. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos por accidente, veía algo que me rompía por dentro. No había rabia, no había odio, había una decepción fría, una especie de curiosidad distante, como si estuviera observando a una criatura extraña que no lograba comprender. Era la mirada de alguien que ve a una persona por primera vez y no le gusta lo que ve. Esa mirada me despojaba de toda mi historia con él, de todos los momentos de amor y complicidad. Me convertía en una impostora, en una completa desconocida que había estado durmiendo a su lado, y yo, en mi cobardía, no podía sostenerle la mirada. Agachaba la cabeza, me enfocaba en cualquier tarea trivial, fingiendo una normalidad que era una farsa grotesca. El aire en el apartamento se sentía denso, cargado de partículas de traición. Respirar era un acto consciente y doloroso. La casa se había convertido en un campo minado emocional, y yo era la única que sabía dónde estaban todas las bombas, porque yo las había puesto allí. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina de evitación se perfeccionó hasta volverse una coreografía macabra. Nos movíamos por la casa como dos espectros, cuidando de no rozarnos, de no coincidir en los mismos espacios. El silencio de Mateo era una obra de arte de la tortura psicológica. No me daba la oportunidad de defenderme, de explicarme, de pedir perdón. Su ausencia presente me negaba la catarsis de una pelea, dejándome sola con mi culpa, que crecía y mutaba en formas monstruosas dentro de mi cabeza. Repetía la escena una y otra vez, su pregunta inocente, mi mentira absurda, su mirada desolada. Odiaba a la mujer que había sido en ese momento, tan débil, tan predecible en su engaño. ¿Cómo pude pensar que una mentira tan burda podría sostener el peso de la verdad? Fue un insulto a su inteligencia, a nuestra historia. Era la prueba irrefutable de que no solo lo había traicionado físicamente, sino que también había despreciado el vínculo que nos unía, creyendo que podía tapar una herida profunda con una curita ridícula. En mi desesperación, intenté justificarme en el tribunal de mi propia mente. Me decía a mí misma que él también tenía la culpa, que su silencio había cavado el abismo entre nosotros mucho antes de esa noche. Me convencía de que su distancia emocional, su falta de interés aparente, me habían empujado a buscar un pulso en otra parte. Me aferraba a la narrativa de ser una víctima de la negligencia, una mujer hambrienta de afecto que solo había buscado una migaja de validación, pero eran defensas débiles, construidas con el ego y el miedo. En el fondo, en las horas silenciosas de la madrugada, cuando el único sonido era el de su respiración lejana desde el sofá, la verdad me golpeaba con una claridad brutal. Yo había dejado de intentar. Yo había dejado de comunicarme. Yo había asumido su silencio como desinterés, en lugar de verlo como lo que podría haber sido. Una forma diferente de procesar el mundo, o quizás, su propia tristeza silenciosa. Fui yo quien rompió el pacto. No solo con él, sino conmigo misma. Hubo un momento, una tarde de jueves, que marcó el punto de no retorno en mi agonía. Intenté romper el hielo, un gesto patético y forzado. Él estaba en la cocina, de espaldas a mí, preparando un té. Me acerqué y le pregunté, con una voz que pretendía ser casual, ¿cómo estuvo tu día? Él no se giró. Se quedó mirando el agua caliente llenar la taza,
y después de una pausa que se sintió eterna, respondió con un monosílabo. Bien. Pero no fue la palabra, fue el tono. Era un tono plano, sin emoción, el que usarías con un empleado de un servicio de atención al cliente. Un tono que ponía un muro de cristal blindado entre nosotros. En ese bien, escuché el final de todo. Comprendí que ya no había acceso a su mundo interior, que me había revocado todos los privilegios. La puerta a su alma, que una vez estuvo abierta de par en par para mí, ahora estaba cerrada con candado, y la llave la había tirado yo misma al mar de mi estúpida mentira. Ese simple bien fue más doloroso que 1000 insultos. Las paredes del apartamento comenzaron a proyectar recuerdos como si fueran diapositivas de una vida pasada. Cada objeto se convirtió en una reliquia de un tiempo más feliz, y ahora en un artefacto de tortura. La manta en el sofá bajo la que nos acurrucábamos para ver películas ahora era su cama de exilio. La mesa de la cocina donde planeamos viajes que nunca hicimos ahora era un territorio neutral que evitábamos compartir. Veía nuestros fantasmas por todas partes. Nosotros riendo a carcajadas mientras intentábamos cocinar una receta complicada. Nosotros bailando descalzos en la sala una noche de lluvia. Nosotros abrazados en el balcón mirando las luces de la ciudad. Esos recuerdos, que antes eran mi ancla, ahora eran cadenas que me arrastraban al fondo de un océano de arrepentimiento. Me di cuenta de que no solo había roto nuestro presente y nuestro futuro, sino que también había profanado nuestro pasado. Había manchado cada recuerdo feliz con la sombra de mi traición, convirtiendo nuestro santuario en un museo de lo que habíamos perdido por mi culpa. La mentira del gato se convirtió en una obsesión. Era el símbolo perfecto de mi fracaso. No fue una mentira elaborada, ni inteligente. Fue perezosa, impulsiva y, sobre todo, reveladora. Revelaba lo poco que me importó en ese momento proteger lo nuestro, lo poco que respeté a Mateo. Una mentira tan débil solo podía nacer de la convicción subconsciente de que ya no había nada que proteger. Y eso era lo que más me dolía, la revelación de mi propia desconexión. Me había convencido de que él era el que se había alejado, pero mi propia mentira me gritaba a la cara que yo había abandonado el barco mucho antes. La traición física fue un síntoma. La enfermedad era la apatía, el egoísmo, la ceguera emocional en la que me había sumergido. El arañazo en mi espalda se curó en pocos días, pero la herida que esa mentira dejó en el tejido de nuestra relación parecía gangrenarse, infectando cada rincón de nuestra vida compartida, sin posibilidad de cicatrizar. Empecé a limpiar. Era una necesidad compulsiva, una forma de intentar poner orden en el caos exterior porque no podía hacerlo en el interior. Limpiaba los armarios, fregaba los suelos con una furia contenida, reorganizaba los libros como si el orden alfabético pudiera restaurar el orden de mi vida. Era una forma de sentir que tenía el control sobre algo, mientras mi mundo emocional se desmoronaba. Fue durante una de estas cruzadas de limpieza, en un intento desesperado por purificar el espacio y con él, mi conciencia, que decidí ordenar su estudio. Era un espacio que no había tocado en meses, lleno de sus planos, sus libros de arquitectura, su desorden organizado. Mientras movía una pila de papeles de su escritorio, lo vi. Un cuaderno de notas de tapa dura, negro, uno que no le había visto usar antes. No era un cuaderno de trabajo. La curiosidad, una emoción que no había sentido en mucho tiempo, me invadió. Lo abrí sin pensar, buscando algo, cualquier cosa, una pista que me ayudara a entender al extraño en que se había convertido. Y entonces, mi mundo se detuvo. Dentro del cuaderno, con su letra pulcra y técnica de arquitecto, no había bocetos de edificios, sino recetas. Recetas complejas, detalladas, de la cocina de Oaxaca, de mi tierra. Platos que mi abuela solía preparar, cuyos olores y sabores formaban el mapa de mi infancia. Había listas de ingredientes específicos, anotaciones sobre tiempos de cocción, dibujos de cómo emplatar un mole negro. Página tras página, descubrí un proyecto secreto, un esfuerzo meticuloso y silencioso por conectar con mis raíces, con una parte de mí que yo misma había dejado en el olvido. Estaba aprendiendo a cocinar mi historia, mi hogar, y entre las últimas páginas, encontré lo que me rompió por completo, una hoja arrancada de un calendario, con una fecha marcada en un círculo rojo, mi cumpleaños, dentro de un mes. Junto a ella, el recibo de una reserva pagada para 2 personas en un restaurante pequeño y especial, de esos que hay que reservar con meses de antelación. No era solo una cena, era un plan, un gesto, una esperanza. La verdad me golpeó con la fuerza de un huracán, demoliendo en un instante el castillo de autojustificaciones que había construido. Él no estaba ausente, no estaba distante, estaba trabajando en silencio, en secreto, en el proyecto más importante de todos, nosotros. Mientras yo me revolcaba en mi autocompasión,
creyéndome la víctima de una relación monótona. Él estaba invirtiendo su tiempo y su energía en aprender mi lenguaje de amor más profundo, el de la comida de mi infancia, para sorprenderme, para reavivar la llama que yo había declarado muerta. El vacío que sentía no era por su culpa. El vacío era mío, un agujero negro que yo misma había cavado con mi egoísmo y mi ceguera. La traición física dolió en mi conciencia, pero la comprensión de que había traicionado a un hombre que todavía luchaba por nosotros en secreto me destrozó el alma. Me vi a mí misma con una claridad nauseabunda. Yo no era la víctima, era la arquitecta de mi propia infelicidad, y peor aún, de su dolor inimaginable. La culpa se transformó instantáneamente en una vergüenza profunda, una que me quemaba desde dentro. No era solo por lo que había hecho, sino por quién me había convertido. Una persona tan ensimismada en su propio aburrimiento que fue incapaz de ver el esfuerzo monumental que se estaba haciendo justo a su lado. Me sentí sucia, indigna. ¿Cómo pude quejarme del silencio cuando ese silencio estaba lleno de planes, de amor, de un intento desesperado por encontrar el camino de vuelta a mí? Había interpretado su calma como indiferencia, su reserva como apatía. Había proyectado en él mi propio vacío, usándolo como excusa para mi propia infidelidad emocional y física. La ironía era devastadora. Yo busqué una chispa de vida en los brazos de un extraño, mientras el verdadero fuego, un fuego lento y constante, se estaba avivando para mí en la cocina de mi propia casa, en las manos del hombre al que había traicionado. La vergüenza era un sabor amargo en mi boca, el sabor de mi propio veneno. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Releí las notas del cuaderno una y otra vez, como si buscara una escapatoria que no existía. Cada palabra, cada ingrediente en su lista, era una puñalada. Imaginé a Mateo en el mercado, preguntando por chiles que nunca había oído nombrar, buscando el queso exacto de Oaxaca, tratando de descifrar los secretos de mi cultura culinaria. Lo imaginé en nuestra cocina, de noche, mientras yo dormía o salía a respirar, practicando en secreto, probablemente frustrándose, quemando cosas, pero volviendo a intentarlo. Este hombre de pocas palabras, que se expresaba a través de líneas y ángulos, estaba tratando de hablarme en el lenguaje más poético y primitivo, el de los sabores que nos forman. Y yo no solo no lo había escuchado, sino que le había gritado en la cara con el más cruel de los silencios, el de la traición. El cuaderno en mis manos se sentía increíblemente pesado, como si contuviera todo el peso de su amor no correspondido y de mi monumental fracaso como compañera. Me levanté y caminé hacia el espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada era una extraña. Tenía mis ojos, pero estaban vacíos de la luz que una vez tuvieron. Tenía mi boca, pero estaba torcida en una mueca de autodesprecio. ¿Quién era esta persona que había sacrificado la bondad y la lealtad en el altar de su propio aburrimiento? Me di cuenta de que el problema nunca fue Mateo ni nuestra relación. El problema era yo. Había dejado de buscar la belleza en lo cotidiano, había dejado de cultivar mi propio jardín interior y esperaba que él me trajera flores todos los días. Me había vuelto perezosa en el amor, dando por sentado su presencia, su calma, su estabilidad. Y en mi búsqueda egoísta de sentir algo, había causado un dolor irreparable, un daño que ninguna disculpa podría sanar. El arañazo en mi espalda era invisible ahora, pero la cicatriz en mi alma, la marca de la vergüenza, la llevaría para siempre. Esa noche, cuando vi la luz del televisor parpadeando desde la sala, supe que no podía seguir escondiéndome. Las palabras se sentían inútiles, vacías. «Lo siento» sería un insulto a la profundidad de su dolor. No había excusas, no había justificaciones. Solo quedaba la rendición. Tomé el cuaderno negro, su proyecto de amor secreto, y caminé hacia el sofá. El trayecto desde el pasillo hasta donde estaba él sentado se sintió como el más largo de mi vida. Él ni siquiera levantó la vista del programa que estaba viendo. Su cuerpo era una fortaleza de indiferencia. No me atrevía a hablar. Simplemente me arrodillé en el suelo frente a él, un acto de sumisión total. Coloqué el cuaderno abierto en su regazo, en la página de la reserva del restaurante. Mis manos temblaban, y entonces, sin poder contenerlo más, rompí a llorar. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas por él, por su esfuerzo, por el amor que yo había pisoteado. El silencio que siguió fue el más denso de todos. Pude escuchar el zumbido de la nevera, el sonido lejano de una sirena en la calle, el latido de mi propio corazón desbocado. Mateo bajó la vista, primero hacia el cuaderno en su regazo y luego hacia mí, arrodillada y rota en el suelo. Su rostro era una máscara indescifrable. No me consoló, no me gritó, no me tocó.
Simplemente observó mis lágrimas como si fueran un fenómeno meteorológico ajeno a él. Lentamente, levantó una mano y cerró el cuaderno. El suave sonido de las tapas al chocar fue como el portazo final a una era de nuestra vida. Guardó el libro a su lado en el sofá, como quien archiva un proyecto cancelado. Mis sollozos eran lo único que llenaba el espacio, una confesión sin palabras de todo mi arrepentimiento, de toda mi vergüenza. Era un reconocimiento silencioso de que lo había descubierto, de que finalmente lo veía. Después de lo que pareció una vida entera, finalmente habló. Su voz estaba ronca, quebrada por el peso de semanas de silencio y dolor contenido. No me preguntó por el otro hombre, ni por la mentira, ni por el arañazo. Su pregunta fue mucho más profunda, mucho más devastadora, porque apuntaba directamente al origen de toda la ruina. Me miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me veía de verdad, con toda mi miseria expuesta, y me preguntó, con una honestidad brutal y desgarradora, ¿por qué no hablaste conmigo? Esa pregunta simple lo contenía todo. La traición no fue el acto de una noche, fue la acumulación de miles de silencios, de miles de oportunidades perdidas para conectar, para decir, estoy perdido, me siento solo, ¿todavía me amas? En esa pregunta estaba la llave de todo nuestro fracaso y, quizás, la única puerta posible hacia algo nuevo. Esa pregunta rompió la presa, y empezamos a hablar. Hablamos durante horas, hasta que el sol empezó a clarear por la ventana. Fue la conversación más honesta y dolorosa de nuestras vidas. No hubo gritos, solo verdades susurradas con la voz rota. Le conté de mi vacío, de mi aburrimiento, de mi cobardía, y él, por primera vez, me habló de su propia soledad, de cómo sentía que me estaba perdiendo y no sabía cómo alcanzarme, de cómo el proyecto de Oaxaca era su último y desesperado intento de construir un puente de vuelta hacia mí. No hubo promesas de reconciliación, ni un abrazo que lo arreglara todo. Estábamos en el punto cero, de pie sobre los escombros de la vida que habíamos construido. Todo estaba demolido. La fachada de comodidad había caído, revelando las grietas profundas en los cimientos. El futuro era una página en blanco, aterradora en su incertidumbre, pero por primera vez en años, teníamos la frágil y abrumadora posibilidad de escribir algo nuevo juntos, algo basado en la dolorosa y liberadora verdad. ¿Alguna vez han presenciado o realizado un acto de amor silencioso que lo cambió todo? Dejen un corazoncito si creen que el esfuerzo por reconectar es más poderoso que cualquier error. Suscríbanse para más historias que exploran las complejidades del corazón humano. Comenten. La verdad reconstruye si ustedes también creen que la honestidad, aunque duela, es el único camino.